Gracias, don Milton. Bueno, le damos la bienvenida a el abogado Ricardo Lombana. Coequipier Ricardo Lombana, miembro del compañero nuestro aquí de Infoanálisis. Ricardo, usted está en Bocas del Toro, ¿no? Sí, estoy haciendo este programa desde El Silencio en Changuinola, Bocas del Toro, donde he estado los últimos 3 días en un recorrido bien intenso por la provincia. ¿Cómo lo trata el estado del tiempo? Acá está lloviendo durísimo en la capital. Bueno, ya está amainando. ¿Cómo está Bocas del Toro con el tiempo? Ha llovido bastante, pero hoy no. Llovió Hoy no. fue ayer y los días anteriores, porque acá, bueno, acá llueve a cada rato, pero no tan fuerte como llovió en la ciudad esta mañana, según he visto en los reportes. Mire, señor Lombana, la Asamblea Nacional ha solicitado para el próximo año un presupuesto de 135.5 millones de dólares. De eso van a utilizar 126 millones para planillas, automóviles, dietas, etcétera. Eso representa un 40% más que en el año 2019 y un 26.5% que este año. ¿Qué le parece ese aumento en medio de una pandemia, ese incremento y el objetivo para el cual le están pidiendo más dinero en la Asamblea Nacional? En su opinión, señor Lombana. Bueno, hemos expresado anteriormente que uno de los objetivos que nosotros perseguimos para el país es la reducción de los gastos innecesarios y la reducción precisamente de los montos que en el presupuesto se destinan al pago de planillas innecesarias o no justificables. Por ahí escuché en un planteamiento al profesor Edwin Cabrera hace unos días haciendo un comparativo entre el tamaño del presupuesto de la Asamblea Nacional para la época del presidente Endara, al principio de los años 90, que si mal no recuerdo, el presupuesto ascendía a cerca de 20 millones de dólares, ¿no? Para la Asamblea Nacional. Que tenía 16 entonces, millones en el momento de mayor gasto. 16 millones, teniendo 71 diputados, igual que hoy. 61 diputados, 6-1. 6-1, o sea, 10 diputados menos que el día de hoy. Permítame, abogado Lombana, permítame nada más que lo interrumpa un segundo. En aquel momento del gobierno del presidente Guillermo Endara Galimani, acabamos de salir, estamos apenas saliendo o recuperándonos de una cruenta invasión a Panamá y había una situación económica muy apretada en aquel momento. En el país hoy estamos ante una situación similar, pero a nivel planetario, a nivel global. Y Panamá parece que nuestro gobierno está dándole la espalda a esa realidad de la crisis económica por la cual estamos pasando exactamente producto de la pandemia. O sea, yo creo que ahí hay una distorsión cultural y de sentido común. No sé usted cómo la ve, señor Lombana. Por supuesto que estoy de acuerdo con eso. Y no es que parece que le han dado la espalda. Le han dado la espalda a la población panameña porque nosotros hemos insistido en que esos recursos que se destinan para inflar las planillas del Estado, para gastos innecesarios, para camionetas de lujo, para aumentar nombramientos que solo son para pagos de favores políticos o incluso para botellas, esos fondos en un porcentaje importante pudieran ser definidos para crear precisamente fondos de ayuda para el micro y pequeño empresario, que es el que realmente mueve la economía, que es el que realmente está en necesidad y es el que realmente está pidiendo ahora mismo apoyo para reactivar la economía. No ha recibido ningún tipo de ayuda. Es injustificable. Pero yo hacía la referencia a Guillermo Endara, porque no solo es lamentable ver que el gobierno del presidente Cortizo hace exactamente lo contrario a lo que debería hacer en un momento de pandemia, que es contener los gastos innecesarios y redirigir esos fondos a la inversión para realmente poner a mover la economía, sino que el fenómeno de fondo es que cuando tú pasas de 16 millones hace 25 o 30 años a 135 millones con un tamaño muy similar de la Asamblea, ahí está el reflejo de cómo un órgano legislativo se ha ido convirtiendo en una maquinaria de clientelismo político y cada vez menos, para no decir nula, un órgano para la discusión y la generación de proyectos de ley para la República. Entonces, eso ha distorsionado por completo el rol de la Asamblea Nacional, que hoy, en vez de cumplir con su rol constitucional, de ser ese foro de discusión y debate político,
es solamente una maquinaria de nombramientos y pago de favores para mantener los bastiones políticos de cada uno de los diputados que hacen los acuerdos con el Ejecutivo y luego que se reelijan gracias pues a los fondos de todos los panameños que son utilizados de esta manera. Y sabes que es triste que cuando tú le hablas de esto a algunos miembros del gobierno, porque los he escuchado contestando este argumento, y ellos hablan del mantenimiento de la paz social. Hemos mantenido la paz social gracias a la asignación de estos fondos. Me parece lamentable que se utilicen también ese tipo de excusas tan superficiales. Y aquí recae responsabilidad tanto del Ejecutivo, en la cabeza del presidente Cortizo, el Ministerio de Economía y Finanzas, y de la flamante Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, presidida por don Benicio Robinson, que como todos saben, controla gran parte de las decisiones de este país, por encima incluso del presidente de la República. Bueno, usted se encuentra precisamente en el territorio, que es territorio del diputado Benicio Robinson, y usted está en Boca del Toro, ¿no? Sí, estoy aquí y es evidente el control que ejerce sobre casi toda la provincia, la injerencia que tiene sobre la distribución de partidas, los nombramientos, las planillas, nombramientos en todas las instituciones, participación directa e indirecta en todas las concesiones de extracción en los ríos, de transporte, concesiones de tierras del Estado, participación en negocios de todo tipo y también un aparato clientelista de repartición de dinero y de todo tipo de dádivas con el que ha mantenido hasta ahora un control sobre el electorado en la provincia, pero esperemos que eso termine pronto, porque esta provincia, mientras más ha ocurrido lo que ha promovido el señor Benicio Robinson, más se ha sumido en la pobreza y en el abandono. Usted hablaba de seguridad. Usted dice que el argumento esbozado por parte perdón, del gobierno en la seguridad, la paz social. Sin embargo, hay una estrategia de seguridad que se está viendo lastrada precisamente por el crimen, los crímenes que se están dando en la capital de la República. Hubo un asesinato a plena luz del día en un centro comercial de un hombre que era una persona vinculada a actos delictivos, que iba a subirse a su automóvil en el centro comercial Multiplaza y fue ejecutado a tiros, dejando además 2 personas heridas. Eso por una parte. Por la otra, se descubrió a través de un retén, detuvieron en Costa del Este, entrando al corredor, a uno de los hombres más buscados y líder de pandilla, una de las pandillas más temidas, que es Calor Calor. Y la cantidad de crímenes que a diario se dan en todo el país, que los registran los diarios conocidos como tabloides. Eso contradice exactamente lo que está argumentándose de la paz social y de la seguridad, ¿no, señor Romana? Sí, por supuesto que lo contradice. Y quiero remitirme a lo que nosotros le propusimos al país en el torneo electoral del 2019 y que seguramente reiteraremos en el escenario actual y hacia futuro en el próximo torneo electoral. La primera acción para atacar el problema de falta de seguridad en este país empieza por aceptar y reconocer que los estamentos de seguridad están penetrados por el crimen organizado desde hace varios años en este país. Esa verdad se ha querido negar y por ende el primer paso, la primera acción difícil pero necesaria e impostergable es un proceso de limpieza de las instituciones policiales y estamentos de seguridad. El crimen organizado está no solo en los estamentos de seguridad, sino también en el órgano legislativo y en el órgano judicial. Por Panamá pasa gran parte del porcentaje de la droga que va del sur hacia el mercado del norte. Eso hace precisamente a las instituciones panameñas, justicia, las instituciones de investigación, la Asamblea Nacional de Investigación, las instituciones políticas donde llegan personas a cargo de elección popular y nuestros estamentos de seguridad, un blanco importante y una pieza importante para que el crimen organizado tenga y busque sus aliados en cada una de estas instituciones. Tenemos que comprender que al ser país de tráfico y país de tránsito de esta mercancía, esa vulnerabilidad la tenemos que derrotar o la tenemos que enfrentar para poder darle la vuelta al problema de
seguridad, mientras pensemos o sigamos creyéndonos el cuento de que esto es con más policías, con más armas y con más programas improvisados de mano dura, mano suave, mano amiga y con todas estas cosas que han inventado los últimos años, me parece que estamos arando en la dirección contraria, en la dirección incorrecta. Bueno, regreso, Camila tiene una pregunta para usted, don Ricardo Lombana. No se vayan porque viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente. Bueno, amigos, miren, además de tomar interés en el estado de salud de los ciudadanos, también tenemos que analizar el estado de salud de nuestra democracia y la estabilidad y la paz social en nuestro país, que es tan importante. Camila. Sí, me gustaría agregar a lo que comentaba el señor Lombana del involucramiento de varias instituciones, no solo la policía, en estos temas de seguridad. Recordando que luego de que surgiera la información de que se había capturado al líder de una de las bandas más peligrosas de este país en Costa del Este, cuando se supone que él estaba en Punta Coco, salió a relucir, la policía emitió un comunicado en el que decían que el órgano judicial era quien había tomado la decisión el pasado mes de septiembre de concederle la libertad inmediata. O sea, no estamos hablando de un cambio de penal o de una libertad inmediata a este ciudadano. Y simplemente la población se fue a enterar fue ahora. Y obviamente el órgano judicial tiene que dar una justificación, o sea, tiene que dar una explicación más bien de por qué se tomó esa decisión, y ahí se van a tener que deslindar responsabilidades, si fue un tema de a la hora de la captura, si fue un tema de que el Ministerio Público no presentó los cargos a tiempo, o sea, pero se tiene que deslindar responsabilidades de cómo estaba este ciudadano en la calle. Y también se debe conocer cuál es el estatus de otros privados de libertad de ese nivel, que habían, creo que eran 6 en Punta Coco en su momento, y sí surgió el tema de la legalidad de que estuvieran ahí o no. Pero, derechos humanos, Camila. pero surgió el tema no de que estuvieran detenidos, sino que estuvieran detenidos en Punta Coco. Entonces, se debe conocer también cuál es el estatus de estas personas, a cuántas más le pueden haber concedido libertad, mientras la población piensa que están detenidos. Porque sí es verdad que no es una labor solo de la policía. Sí me parece importante destacar eso, que hay otros jugadores importantes en el ruedo, incluyendo Ministerio Público y órgano judicial, particularmente. Coincido plenamente con el planteamiento de Camila y creo que hay que ver esto desde el punto de vista del fracaso del sistema judicial panameño, que es un tema que en este programa se ha venido comentando desde hace muchos años, incluso cuando yo podía o era parte pues, del panel, hablábamos mucho y hacíamos muchos planteamientos acerca de esto. Y creo que hay un reconocimiento por parte de los principales actores de la sociedad panameña, incluso evaluaciones internacionales, de que el gran talón de Aquiles de la República de Panamá es la ausencia de un sistema judicial imparcial e independiente. El sistema judicial no tiene la capacidad, por muchísimas razones, entre ellas la falta de independencia, de tomar decisiones que pongan realmente un alto o que realmente se paren por encima de las presiones o de las ofertas que pueda hacer tal vez o de las amenazas que pueda hacer el crimen organizado. Y eso no solo pasa con el crimen organizado, pasa también con actores políticos o actores a veces con poder económico. La justicia siempre es quebrada por una fuerza mayor, y hablo de Panamá específicamente, que hace que se tomen decisiones no en beneficio de la ley ni de la Constitución, sino en beneficio de la persona que debería estar en este caso detenida. Hablemos de las políticas fallidas, Camila. Punta Coco, cuando se nos vendió Punta Coco, se vendió Punta Coco como una de las razones o una de las acciones que se iba a implementar para reducir el tema de las pandillas en Panamá y de los homicidios y de la operación de los grupos organizados en Panamá. Veamos las estadísticas del número de pandillas y veamos si realmente disminuyó, cosa que no ha ocurrido.
Lo mismo con el programa de los pandilleros, de barrios seguros, o de darle dinero a los pandilleros. Lo mismo con los programas que se han implementado anteriormente. Las pandillas han venido en aumento, el número de pandillas ha venido en aumento, cada vez operan más pandillas en todas las provincias, cada vez hay más impunidad para las cabecillas o los cabecillas de las pandillas, y en este caso vemos al señor Cosio, como usted recuerda, que ha sido puesto en libertad absoluta, no simplemente una decisión cuestionada, y no ha habido explicaciones por parte del órgano judicial. No olvidemos, y esto es importante hacer historia, que hace aproximadamente entre 15 y 20 años, no recuerdo exactamente el año en que fue, el ex magistrado Adán Arnulfo Arjona le dijo al país, con evidencia en mano, que desde la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá se vendían fallos a los narcotraficantes. Y aún así, nosotros no hemos logrado hacer la reforma profunda que requiere el sistema judicial. Creo que es hora de ir aceptando la realidad, y la realidad es que nuestras instituciones y nuestra justicia, entre otras, está penetrada por el crimen organizado, y eso no se va a arreglar simplemente cuestionando una decisión específica o metiendo al señor Cosio en la cárcel. Eso hay que atacarlo reformando de manera integral, de manera real, de manera significativa el sistema judicial panameño, y como bien lo planteamos al principio, esto tiene varios componentes: el legislativo, el judicial, el Ministerio Público y los estamentos de seguridad. Lastimosamente las evidencias ya abundan como para poder afirmar que el problema es el crimen organizado operando con total impunidad en la República de Panamá y teniendo cómplices importantes dentro de todas estas instituciones que deberían estar combatiendo el crimen organizado. Me quedó alguien por fuera del comentario previo, y es que el expresidente Juan Carlos Varela, en más de una ocasión, hizo planteamientos y acusaciones y afirmaciones de que el narcotráfico había infiltrado la política, que había narcopolítica, pero nunca se le vio poniendo una sola denuncia ante las autoridades. Y ese es un reclamo que a mí me parece que hasta el día de hoy se le puede hacer al expresidente Juan Carlos Varela, que a la libre hizo estas declaraciones, pero hasta donde conocemos, nunca tomó acción sobre las mismas. Y él, que seguro tenía razón para decir lo que decía, porque al final estoy segura que a él le llegaron reportes del Consejo de Seguridad o de algún lado, pero nunca se conoció que él tomara acción sobre esas afirmaciones que hizo abiertamente a los medios de comunicación. No fue que alguien lo escuchó en un restaurante o que lo graba, no, él las hizo sabiendo lo que hacía y no tomó acción, y eso también es grave. Milton. Sí, yo quería preguntarle a Ricardo Lombana, que lidera un nuevo partido político, Otro Camino, que fue candidato presidencial ya en la elección de 2019 y quedó en un honroso tercer lugar. ¿Cómo va a ser? Porque recordando esta serie de chistes sobre cómo cambiar un foco, cuántos cubanos se necesitan para cambiar un foco, cuántos pastuzos, hay uno que dice cuántos psiquiatras se necesitan para cambiar un foco, y la respuesta es 1, pero el foco tiene que querer cambiar. Entonces, cuando vemos un país donde los diputados más cuestionados, los que son señalados por nepotismo, por manejo de partidas, por incluso tener en su planilla a personas que luego resultan vinculadas con el crimen organizado, se reeligen una y otra vez, tenemos que llegar a la conclusión de que los gobernantes que nosotros tenemos, producto de cada elección, son los que el pueblo panameño quiere tener, y que aquellos que criticamos ciertas conductas lo estamos haciendo desde el punto de vista de una minoría. ¿Cómo gobernaría el equipo de Ricardo Lombana ante un país que, como dijo Belisario Porras cuando le dijeron, oiga, doctor Porras, pero si usted prometió hacer de Panamá una Suiza? Y Porras dice, es que me faltaron los suizos. Entonces, ¿cómo va a ser Ricardo Lombana para darle una vuelta, un revolcón a este país, si parece que el país le gusta seguir eligiendo a la misma gente de siempre, que ha hecho el país que somos?
Esto no puede ser eterno, Milton. Y si ves el resultado electoral del 2019, yo saqué casi 400,000 votos proponiendo esa alternativa. Entonces, hay muchos panameños, seguramente mucho más de 400,000, que son ese foco que quiere que la política se haga de manera distinta, ese foco que quiere cambiar, que quiere que las cosas se hagan de manera diferente en el país. Yo me rehúso a pensar que la mayoría de los panameños quieren seguir siendo violentados en su dignidad con una política clientelista. Y aquí hay varias alternativas. Y obviamente nosotros no tenemos todas las respuestas ni tampoco tenemos todas las soluciones. Pero hablemos de algunas cosas. Los políticos vinculados al narcotráfico, que no se les puede llamar ni políticos, y quienes están vinculados a los grandes escándalos y siguen religiéndose, o la gente los sigue eligiendo, es porque tienen acceso a fondos ilimitados, que son fondos públicos. Bueno, empecemos a cerrar la llave. Si ponemos en los cargos, que son los responsables de destinar los recursos, que son los responsables de fiscalizar los recursos, empezamos a cerrarle la llave para que no puedan reelegirse con nuestro dinero, empezamos a ejercer presión sobre estas personas porque se les cierra la llave con la cual se reeligen, que son fondos públicos principalmente. Y aquí, por ejemplo, hago un apunte en dirección a la Fiscalía Electoral. Ustedes se han dado cuenta que el fiscal electoral siempre es una persona afín al partido de turno. ¿A quién le cabe en la cabeza que el fiscalizador del manejo de los fondos y de todos los fondos pues, vinculados a proselitismo y demás, puede ser una persona ligada o vinculada al gobierno de turno? Ese es uno de los cargos más importantes para combatir lo que tú estás diciendo. Porque aquí, si la Fiscalía Electoral realmente operara en beneficio de detener todo este desvío de millones de dólares para que se puedan reelegir estas personas, empezaríamos a defender a la población realmente y a crear mayor igualdad de condiciones a la hora de competir, porque no sería solo un tema de chequera. Segundo, si tú tienes a una población en necesidad, una población con altos niveles de pobreza, aumentados obviamente durante la pandemia, tienes espacio entonces para el clientelismo, porque existe demasiada necesidad. Y nosotros hemos estado creando una alternativa al clientelismo que en vez de plantearle, porque el ciudadano, tú llegas donde el ciudadano y antes de que tú llegues donde el ciudadano ya pasó por ahí una chequera antes que tú llegaras y después que tú te vas pasa otra chequera. Y ya pasó Juan, decía en el medio le tienes que hablar de un proyecto, porque esas personas reciben los $30 o los $40 o la bolsita o el bloque, pero no tienen agua, no tienen medicina, no tienen educación, no hay acceso, no hay caminos, lo mismo de siempre, y tienen 30, 40 años viviendo así. En la medida en que se le demuestra a la población que esos proyectos son realizables con los dineros de la corrupción o con los dineros del clientelismo, yo veo realmente un camino, y por eso lo estamos construyendo, en el que sí se puede empezar a abrir esa trocha y llevar al país a que haya muchos más ciudadanos que sean ese foco que tú bien decías, que acepte otro tipo de autoridad, otro tipo de funcionario, otro tipo de gobierno. Si nos vencemos, que sé que no es tu caso, porque lo estabas planteando tal vez para la pregunta o la discusión, si nos vencemos y creemos que esto no va a poder cambiar porque la gente no va a votar por otro distinto que al que le da dinero, entonces estaremos realmente colgando los guantes del futuro del país. Acaban de soltar los fondos de la descentralización, millones de dólares, específicamente con montos significativos a ciertos bastiones del PRD. Veamos, hablando de la Fiscalía Electoral, cómo han aumentado las inscripciones en el PRD en los lugares donde se destinaron estos fondos. Hagan el cruce y verán que se han disparado las inscripciones en el PRD en los lugares donde más han destinado los fondos que han entregado en estas últimas semanas. ¿Dónde está la Fiscalía Electoral? Dándole seguimiento a cómo se están inscribiendo estas personas. Oiga, abogado Ricardo Lombana, gracias por contactarnos desde Bocas del Toro. Deseamos que tenga un buen día porque se está hablando que viene más lluvia todavía, ¿no? Así que saludos en la distancia y agradecido por sus siempre acertados comentarios,
Ricardo Lombana, candidato presidencial, también fue miembro de esta mesa de Infoanálisis, político joven, que ahora tiene un partido político que se llama Abriendo Camino, Ricardo, ¿no? Otro camino. Perdón, otro camino. Abriendo No. Camino, perdón. Otro Ya camino. lo abrimos, Ricardo, ya lo abrimos, ya lo abrimos. ya lo abrimos. Para otro Abriendo camino. Camino es una canción de Diego Torres. se me acaba de ocurrir, estoy muy musical Bueno, esta viste, mañana. viste. Venga, Estaba don musical, Ricardo sí. Hay que Lombana, tomar de himno Sí. para el partido. Te Gracias por transportaste en el acompañarnos. tiempo. gracias por acompañarnos esta mañana. Saludos. Chao. Hasta luego. Vamos a un Vamos al corte cambio. comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, hemos criticado aquí la competencia de disparates que cometen los funcionarios en este país. Competencia muy reñida, por cierto. Hay varios que están al borde de ganarse la medalla de oro de la incompetencia y los disparates también, ¿no? Ahora resulta ser que en la Asamblea Nacional se está solicitando ahora mismo por parte de un diputado lo que se denomina una intención perversa de titular tierras que están consideradas o que están ubicadas dentro de lo que son las áreas protegidas de nuestro país, protegidas de la Ley 41, que eso data del año 1998. Bueno, hay un diputado que ahora mismo, sabrá Dios con qué intereses fenicios o de otra naturaleza, está pensando privatizar tierras que son o deben ser intocables para el futuro de nuestras generaciones. Quieren abrirlo con el propósito de que no puedan dejar de ser propiedad del Estado, que somos todos. Entonces yo quisiera escuchar la opinión de Camila y de Milton acerca de esta nueva iniciativa que vuelve nuevamente a primar en Panamá la política parroquial, la política aldeana por parte de algunos miembros de la Asamblea Nacional. Milton y Camila, ¿qué les parece esta iniciativa? Bueno, áreas protegidas no sé por quién, porque es como áreas constantemente en peligro. Porque si no es para darlas en concesiones mineras o quitarle espacio a parques nacionales, ahora la quieren titular, después están la deforestación por tucas valiosas. No, yo no sé protegidas por quién, son las áreas en Panamá. Bueno, hay una ley, ya dije, la ley 41 del 98, 1998, pero bueno, eso sabrá Dios qué estarán pensando esas cabecitas que se la pasan rumiando siempre a ver cómo le sacan beneficios al Estado panameño, no siempre de una forma non santa, ¿no, Milton? Mira, dicen que no hay nada peor que un necio con iniciativa. Yo creo que hay algo peor, que es un necio con iniciativa y perseverancia. Y lamentablemente hay gente que se le ocurren estas ideas maravillosas y en lugar de consultar con las tendencias históricas, con las políticas públicas de largo plazo, pues simplemente sueltan una iniciativa legislativa. Algunas veces no son tan inocentes y hacen estas cosas para luego traficar con el desistimiento. Ok, no impulso la ley, pero a mí me das esto otro a cambio. O a veces sí, la impulsan hasta el final porque ahí adentro del articulado de esa ley adornada con mucha verborrea hay un interés particular que quiere ser beneficiado y por lo cual probablemente el de la iniciativa vaya a facturar si no es un interés personal del mismo proponente. Entonces, no hay seriedad en el rol legislativo y nosotros tenemos que empezar a recuperar el concepto de los códigos. No podemos hacer una ley suelta para cada cosa. Tenemos que tener una sistematización de las normas por tema. Para eso se hacen los códigos. ¿Y por qué? Porque uno pretende dentro de un código civil o de comercio o de trabajo o de familia o de ambiente que la normativa tenga cierta coherencia y no que tengamos leyes que son contradictorias entre sí, porque una impulsaba un interés y el otro impulsaba el interés contrario. Entonces, en Guatemala hace unos años, cuando no era un estado fallido, hicieron una iniciativa bien interesante de revisar toda su legislación, identificar normas anacrónicas, inoperantes, obsoletas, y las derogaron todas. Y se quedaron con las normas que eran propias del país que Guatemala era y que quería ser. No sé qué tan lejos llegaron con ese proceso de depuración, pero con el presupuesto que tiene la Asamblea Nacional,
perfectamente podrían contratar a un par de universidades panameñas para que hicieran esos estudios de nuestra legislación, qué está vigente, qué no está vigente, qué legislación todavía es pertinente, cuál es contradictoria, y tratar de hacer un saneamiento legislativo. Yo recuerdo cuando el doctor Harley Mitchell era asesor legal de la Asamblea, antes de ser magistrado de la Corte Suprema, que se empezó con una iniciativa de esa naturaleza con los técnicos y asesores de la Asamblea. Así que hasta allá puede haber un trabajo avanzado. Pero contra todo ese acervo que se puede investigar, entonces deben contrastarse las iniciativas legislativas a ver si son coherentes o no con las políticas públicas. Pero Milton, ¿sabes qué? Para eso se requieren hombres y mujeres que tengan la honradez por bandera. No sé si me explico. Ese es parte del problema. Camilo, usted iba a hacer un comentario. Sí. Ayer circuló una información en un diario local, creo que fue Mi Diario, de que la vicealcaldesa capitalina, Judy Meana, había acudido a medicatura forense en un área del interior y que había puesto una denuncia o que se trataba de un caso de violencia doméstica. Y también circula la información de que el agresor está detenido, o por lo menos fue aprehendido en ese momento en esta área del interior. Y quería hacer una muestra de solidaridad y apoyo a la vicealcaldesa, porque es una situación que nadie, ninguna mujer, pero nadie, debería atravesar, y que lamentablemente en nuestro país se vuelve cada vez más común. Y también reconocer el hecho de que ella haya puesto la denuncia, que obviamente es un acto de gran valentía, y que esté participando en este proceso que espero tenga un resultado favorable para su protección y para su persona. Y sí me gustaría usar su ejemplo para destacar lo lamentable que es que estas cosas sucedan en nuestro país, pero destacar que ella está pasando por ese proceso para tratar de que al final haya un resultado legal, por lo menos que llegue a una conclusión. Y sí me gustaría destacar eso que le está sucediendo a la vicealcaldesa en estos momentos. Yo quisiera acompañarte en esa solidaridad con Judy Meana en la situación que está pasando, y también agradecer que ella haya tenido la valentía de no ocultar esta situación, porque su experiencia tan atroz que está viviendo debiera servir para alertar sobre esto, que es algo cotidiano en muchas familias, en muchos hogares. Y miren, normalmente cuando esto sucede una vez, va a suceder varias veces y normalmente va para peor. Cuando hay un agresor dentro de una familia, no se puede tolerar. No se puede tolerar porque estas agresiones físicas en algún momento se convierten en femicidio. Y simplemente hay que hacer la denuncia, hay que intervenir. Deben intervenir no solamente las autoridades penales, también hay aspectos psicológicos, psiquiátricos, sociológicos que atender en las víctimas, en la familia, en el entorno del victimario. Y es un tema que tenemos que hacer conciencia y que muy probablemente se ha agravado por el encierro producto de la pandemia, porque esos encierros generan más circunstancias propias para estos exabruptos de violencia de personas cercanas. Así que mi solidaridad con Judy, y que su situación sirva como alerta a la sociedad de que es un tema que no podemos seguir ocultando. Pero sabes que hay que darle seguimiento a esa larga hebra que forma una madeja. Es una madeja muy grande donde pocas mujeres se atreven a denunciar estos hechos por vergüenza propia, por orgullo propio, para que la sociedad, que tiene el dedo muy afilado para señalarlas, en lugar de apoyarlas, no se atreven a contar este tipo de situaciones, este tipo de agresiones.
Y no es nada nuevo en la sociedad panameña. Aquí hay un machismo brutal que muchas veces ensañan las mujeres, que cada día felizmente son menos dependientes de nadie, porque estudian, porque se preparan, porque son profesionales, pero sin embargo, todavía hay esa violencia que se derrama sobre las mujeres y que, reitero, ojalá, igual que piensa Camila y Milton, otras mujeres también hagan lo mismo cuando se da este tipo de ataques, no únicamente físicos, sino a su integridad, hombre, a la dignidad de la mujer. Porque Y todos más los que hombres otras nacemos de una mujeres, mujer, todos nacimos de una mujer y nosotros sí, debemos respetar a las mujeres. Dígame. pero hagámoslo extensivo a las personas, aunque la mayor parte de las víctimas son mujeres. Hay violencia intrafamiliar también contra varones y otros integrantes de la familia. Y ninguna violencia intrafamiliar es aceptable. Exacto. Pero Bueno, lo más grave y la mayor cantidad de los casos se da contra mujeres y por eso es que se hacen las denuncias normalmente ahora de ese tipo de violencia. Pero nadie en la familia está justificado para ejercer violencia contra otro. Camila, Me un gustaría minuto. destacar también brevemente que muchas veces no necesariamente es que la mujer no se atreve, sino que a veces no tiene la red de apoyo necesaria, no tiene los recursos para verdaderamente poder salir adelante con los procesos, y es por eso que también las autoridades tienen una responsabilidad de hacer los procesos lo más simples, expeditos posibles y verdaderamente brindar la protección para que no siga ocurriendo que hay mujeres que mueren con la boleta de alejamiento en la mano. Es el reto que tienen las autoridades. Quédense en Omega Estéreo porque viene Álvaro Alvarado y su programa Sin Rodeos aquí en Omega Estéreo.